Ya, chao Macarena. Ya, pues, Gracias, entonces, Chris. Ya. Estamos entonces. Ponga aceptar, no comprar licencia. Al lado. Al otro lado. Ahí. Perfecto. Puede ponerla como presentación en pantalla completa si hace clic en el play que está arriba a la izquierda, donde dice desde el actual, o sea, desde el inicio. Un Desde el poquito más. inicio. Ah, ya. Ya, pues voy a resumir entonces. Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Voy a resumir, bueno, información. Esto es importante. Eh, Mañana martes vamos a hacer un ejercicio con las cosas que hemos hablado hasta hoy día. Lo de hoy día esencialmente es una materia nueva, así que no va a entrar. Va a ser esencialmente cómo funciona, más que seguro que les voy a preguntar cómo funciona el experimento de la doble rendija. El experimento, voy a repasar eso entonces ahora. El experimento de la doble rendija es un experimento crucial. Crucial en el sentido porque no tiene aplicación en la física clásica. No se da o podemos discutir, quizás eso va a ser un problema o un ejercicio que les demos antes, cuál es, cuál es nuestra longitud de onda, es decir, si yo pudiera entrar, digamos, cuál debería ser el tamaño de la rendija para que yo pueda, digamos, pasar por dos rendijas y tener un espectro de difracción al otro lado, es decir, esos máximos, barras luminosas, oscuro, barras luminosas, oscuro, etc. Así que ese es el experimento crucial. Parte un electrón, tiene dos posibilidades, pasar por dos rendijas, porque lo construimos así. Y hay una pantalla detrás. La pantalla detrás entonces es por ejemplo, como una pantalla de un televisor antiguo, ¿no es cierto? Los televisores antiguos son esencialmente aceleradores de electrones, aceleraban los electrones, pegaban en la pantalla y dependiendo de la energía que tenían, entonces prendían un color verde, si era de color, si era en blanco y negro, entonces encendía o apagaba. Y si es de color, entonces encendía uno verde, azul, dependiendo de la intensidad de la energía que tenía el electrón. Así que esto es lo mismo. Nada más que ahora hacemos una prueba. Esencialmente, las dos ranuras, ¿no es cierto? Estamos midiendo, esencialmente lo obligamos al electrón a pasar, o pasas por aquí, o pasas por allá, o no pasas, chocas. Y el electrón entonces se comportaba como si nosotros no hacíamos nada más que eso, se comportaba como pasando por las dos ranuras. Ese, digamos, es el experimento, uno de los experimentos cruciales. Hay otro que vamos a ver después que no quiero mencionar ahora para no complicarlo. Ese es un experimento crucial. Nadie entiende eso de acuerdo a la física clásica. Es decir, un electrón, si uno habla con un filósofo y, y ustedes van a ver si se meten al Science, ¿cuántas? A esta reunión de ciencia, al carnaval o festival de ciencia, ¿no es cierto? Que les voy a dar la dirección. eh, los tipos dicen, bueno, no hay ninguna explicación para esto, no existe. Y se meten los filósofos, es decir, ¿qué? Porque uno puede decir, ¿qué es la realidad? Es decir, el electrón es una realidad, es decir, es una partícula, existe o no existe, está difuso, está en varias partes a la vez, ¿qué diablo es? Eso golpea, si lo tomamos en serio, golpea nuestros sentidos. Acá entonces, estamos repasando lo que hemos visto en las clases anteriores, tomamos una opción que ustedes la van a ver en estas discusiones, digamos, en el World.
el Science Festival, es decir, el Festival Mundial de la Ciencia, que reúne al Brian Greene, que es un autor famoso de varios libros de divulgación, con muchos científicos y ellos discuten. Y ahí ustedes van a ver que hay tipos que creen en muchos universos y otros que no creen. No está probado. Así que esto de los muchos universos es simplemente una hipótesis que ha sobrevivido por 50 años. Nadie, de 1970, nadie ha sido capaz de derrocarla, es decir, no, esa cuestión lógicamente está mal, no la considero. Así que nosotros estábamos en ese camino. ¿Por qué? Eh, porque yo tomé la decisión, en realidad, y, y yo digo que ese es un camino eh, que da, como dicen ustedes, que da jugo. Es decir, que tiene varias cosas que uno puede sacarle, uno puede hacerse muchas preguntas, bombardear la pregunta y hacerse y cuestionarse. Como, como chiste, si quieren, tengo un nieto de 10 años que creo que ya se les conté, que le gusta mucho leer y a él le contaba esto de que existe un Mateo en este universo, existía otro Mateo en otro universo. Mateo se llama él. Y estaba muy metido, ¿no es cierto? Decía, chuta, pero ¿y cómo puedo yo hablar, comunicarme con el otro Mateo? Entonces quedó como desesperado por media hora para comunicarse con el otro Mateo. Yo le decía que no sabía cómo, que era una hipótesis, en fin. Pero ese, entre paréntesis, eso que yo soy partidario de enseñarle a los cabros chicos, desde chico la mecánica cuántica, porque así uno se acostumbra a ideas nuevas. Ya, así que saltándonos toda esta última parte, digamos que es un adorno, el, ¿qué haría un resumen uno? El experimento, digamos, de la doble rendija. La interpretación, cómo funciona, recordar muy bien que no es que tire un montón de electrones y ellos interfieren, no. Tiro los electrones de a uno, si los tiro de a uno, en la pantalla, digamos, van cayendo, como ustedes han visto en los videos, los auxiliares les subieron un par de videos muy bonitos, muy buenos, como ustedes ven ahí, los, la pantalla fluorescente esta, cuando llega un electrón se va encendiendo y se va encendiendo en distintas partes y ustedes van a empezar a ver que hay lugares donde nunca se enciende, a pesar que los electrones vienen de a uno. Y de ahí está esa cuestión de que el electrón interactúa consigo mismo, etcétera, etcétera. Una alternativa que es la que elegimos nosotros, digamos, que no tiene ninguna consecuencia posterior, digamos, una interpretación de la mecánica cuántica, entonces la de multiversos, muchos universos. Y esos muchos universos, entonces, lo que dice varios defensores, hay defensores de esta teoría de gran calibre, es decir, físicos destacados. Esto no es un underground de la mecánica cuántica. De hecho, le subí el artículo del Economist y ahí le subí otro de donde sale una foto de David Deutsch, digamos, y donde él hace algunos comentarios. Así que esa cuestión les va a tocar a ustedes en 20 años más, no sé cuándo, probablemente a mí no, ojalá que sí para verlo, pero entonces esta interpretación de los muchos universos, lo que dice David Deutsch es que entre los muchos universos que hay, este electrón interactúa con otro electrón, así que el electrón es una cuestión física, real, existe, y existe el otro universo y estos electrones que tienen situaciones muy parecidas interactúan entre ellos. ¿Cómo interactúan en la pantalla? Porque los dos, dadas sus condiciones, llegan al mismo punto de la pantalla. Entonces ahí interactúan y se refuerzan interferencias, ¿no es cierto? Lo de las ondas, primero de la difracción y después la interferencia, e interfieren y forman esas franjas brillantes y oscuras.
Entonces, ese es el experimento de difracción y esa es la base del esa es la base que utiliza David Deutsch para los computadores cuánticos. ¿No es cierto? Él dice, bueno, si es física, tengo que hacer un experimento que pruebe que existe el otro universo. Como mi nieto me encara, me dice, bueno, ¿y cómo veo yo al otro Mateo? Entonces, si no puedo conectarme con él, no existe nomás. No puedo jugar, no puedo hacer nada, no puedo hablar, no existe. Es un amigo secreto o algo así, me dijo. Entonces, no es un amigo secreto nada, sino que es una realidad, dice David Deutsch, ¿no es cierto?, en su teoría. Dice que interactúan entonces los electrones, las partículas subatómicas, interactúan con las partículas subatómicas en otros universos, y el que lo va a probar va a ser el computador cuántico. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque el computador cuántico, si ustedes leen el artículo de una página y media que subí, creo que lo llamé DD, computador cuántico o algo así. Si ustedes miran entonces el computador cuántico, de acuerdo a los teoremas matemáticos quiero decir bien demostrados, es decir, esto no es elucubración. La hipótesis para partir de la demostración es que existen computadores cuánticos y que si existen los computadores cuánticos, existe un estado de superposición, que se llama. Es decir, que el electrón está en los dos caminos posibles en el diagrama este de difracción con las dos ranuras. El electrón hay un estado en que se va por uno y pasa por una ranura, otro estado dos, ¿no es cierto?, que se va por la otra ranura, y esos son clásicos, y hay un tercer estado, que es fundamental en mecánica cuántica, que es el de superposición, que no existe en clásica. Entonces está en un estado de superposición de las dos trayectorias, y ese es el que interfiere. Y eso va a ser un principio que va a seguir y va a aparecer en todas partes. No aquí no es. Esto no es como, no sé, astrología, ¿no es cierto?, que vale para hoy día, pero mañana, si voy a hablar con la misma, me dice otra historia, etc. No, esta cuestión es siempre así. De hecho, les puedo adelantar, digamos que en mecánica cuántica, cuando uno tiene una partícula y no sabe en qué estado está, y la partícula tiene, por ejemplo, 3 estados posibles para ubicarse, bueno, la mecánica cuántica me dice que si yo no lo he medido, la partícula está en una superposición de los 3 estados. Y como les decía, ¿no es cierto?, en las clases pasadas, cuando hay dos estados, dos caminos, dos trayectorias, en eso, clásicamente entonces se va por uno, se va por la otra. Pero cuánticamente tenemos 3, se va por una, se va por la otra, las dos clásicas, más la cuántica, que es una superposición. Y eso, cuando llega el momento de contar, eh, eh, hace crecer los números de tal manera que el computador cuántico se transforma en una máquina súper rápida. Y calcula entonces, metiendo numeritos, no los voy a repetir aquí porque están escritos en el artículo que les subí y tienen que leerse eso. Eso, entonces, indica que, no sé, para factorizar un número grande, el computador cuántico tiene que hacer algo así como 10 elevado a 500 cálculos. Calculitos, es decir, dividir, multiplicar, sumar, restar, etc. 10 elevado a 500, que para todos los efectos prácticos es infinito. Bueno, ni si ese computador, si usara todos los átomos de este universo, el universo que nosotros conocemos, no le alcanzaría, no los puede hacer. Entonces, de acuerdo al punto de vista de David Deutsch, esa es la muestra, digamos, de que existen otros universos, porque este computador cuántico está utilizando electrones y materia de otro universo para llegar a este resultado. ¿Y por qué de otro universo? Porque existe el estado de superposición en mecánica cuántica y entonces él puede conectarse con otro electrón y que haga interferencia con ello. Así que esa es la historia, digamos,
de el electrón y la doble partícula y la interpretación de la mecánica cuántica. Había otra cosa, ¿no es cierto? Otra pata de esta misma cosa. Así que una es la interpretación, cómo viajan los electrones, y la otra es, bueno, aquí lo tengo también. Perdón, se me había olvidado. ¿Dónde estáis? Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, ahora no la puedo abrir. ¿O estará detrás? No, no está. Bueno, Profe, en la parte de abajo donde está la P del PowerPoint, creo que lo tiene abierto. Ahí. ya. No lo quería mostrar. Gracias, Mauricio. De Entonces, nada, aquí estamos. aquí parece que no puedo pinchar en esto, porque se va. Ya, voy a ver, ¿dónde? ¿Aquí? Ahí, bueno, sí. Sí, es que Quiero el hay... anterior. Este. Ya, bueno, estamos hablando de esto. Este es el experimento, gracias. De nada. Eh, entonces, Ahí tiene que darle a aceptar. entonces el experimento que hemos estado hablando todo el tiempo. Si las partículas se comportan como bolas de cañón, entonces veríamos un gran número de partículas. Este grafiquito hacia acá, ¿no es cierto?, indica el número de partículas. Veríamos un gran número de partículas que, bueno, no está hecho muy bien esto, pero sería algo así como esto. Llega hasta aquí. Y este otro, ¿no es cierto?, sale de aquí y llega hasta acá. Entonces veríamos estos dos máximos. Esto es lo que pasaría si yo tiro una pelota de fútbol a través de dos rendijas. Algunas veces pega aquí, rebota, pero son las menos. Pero cuando hago un experimento con un electrón y no hago nada, entonces el electrón eh, tiene unos máximos y unos lugares donde nunca llega. Y si ustedes leen el capítulo 2 del Davis, ¿no es cierto?, van a ver que aunque uno ponga 4 rendijas, uno dice, entonces van a llegar más. Esencialmente sigue apareciendo la misma estructura de oscilaciones, ¿no es cierto?, arriba y abajo, como aparece en la línea roja. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Es como chistoso, digamos, todas las teorías más bonitas, y les iba a subir un poema, digamos, de un poeta que se perdió, parece que no he sabido más de él, que dice en una de sus frases, las voy a subir de todas maneras, una de sus frases dice, las cosas importantes se quiebran en el vacío. Las cosas que no son relevantes se quiebran al caer al suelo. Podemos poner el celular, por ejemplo, pero la confianza, ¿no es cierto?, el cariño y todas esas cuestiones se quiebran, desaparecen en el aire. Acá entonces tenemos un caso parecido, ¿no es cierto?, de esta cuestión.
de alguna manera al pasar de aquí, ¿no es cierto?, por las rendijas y llegar acá, aparece esta interferencia. Hay lugares donde nunca llega, hay lugares donde llega harto. Si yo trato de detectarla, si quiero pillarla, ¿no es cierto?, quiero saber por dónde pasa, se va toda la magia y se transforma en estas líneas fome, que son las líneas negras continuas, o la negra a tracitos, o cuando tiro los dos electrones, la suma de ellos dos, que la máxima ocurre en la mitad. Así que ahí están las tres soluciones de esto. Bien, y queríamos explicar cómo diablo ocurría esta cosa de acá. Entonces, la teoría más aventurada era, bueno, los electrones no son partículas, sino que son ondas, se comportan como ondas. Así que de acuerdo a como yo lo investigo, es decir, si yo lo investigo, ¿no es cierto?, con estas rendijas pequeñas, esta distancia aquí de pequeña, ustedes pueden ver en los videos que están disponibles cómo el espectro este de aquí depende de esta distancia y depende de esta rendija. Por ejemplo, la luz entra por mi ventana, ¿no es cierto?, acá, y no sufre ninguna difracción, ninguna cosa. La razón es que este ancho de aquí es muchísimo más grande, el ancho de la rendija es muchísimo más grande que la longitud de onda de la luz. No pasa nada y se comporta como un rayo, como ustedes lo conocen en óptica geométrica, como una línea recta. Cuando esta rendija es pequeña, ¿no es cierto?, entonces está el efecto de difracción, es decir, esa línea, esa ranurita pequeña, pequeña, pequeña con respecto, siempre en física, grande o pequeño es con respecto a algo. Pequeño entonces, o del orden de la longitud de onda de la radiación que llega, cuando son similares esta rendija y eso, entonces aparecen estos fenómenos. Esta cosa es una difracción acá y superposición en esta cosa y produce esto de aquí. Así que por eso no ocurre en la ventana. Lo que puede ocurrir, digamos, y eso está también indicado está bien indicado, de hecho, en el libro de Deutsch, en el capítulo 2, es que debido a que el Sol no es un punto, eso es bien interesante, para todos nosotros el Sol está lejos, qué sé yo, y tiene un tremendo tamaño, pero se ve chiquitito. Pero ese pequeño tamaño que tiene hace que cuando ustedes miren y ustedes háganlo, porque es algo que la gente vive, digamos, y no ve, ¿no es cierto?, no sabe apreciar las cuestiones maravillosas que van pasando alrededor de uno, ve una umbra, digamos una sombra, es decir, una parte negra, después una parte penumbra, ¿no es cierto?, como que llegan algunos y después luz. Y la penumbra es porque en ese esencialmente indica que el Sol tiene un tamaño finito y que algunos rayos de un extremo del Sol no alcanzan a llegar a esa región. Y otras regiones donde llegan todos los rayos de luz. Eso, veanlo, está explícito acá. Aquí también aparece en esto esta página en Colorado Edu, que me parece que se llama Compadre. Y un montón de simulaciones. Así que ustedes pueden verlas ahí. Ya. Entonces, ya, eso es. Ahora entonces vamos a empezar con otro fenómeno. Así que el electrón, que para nosotros era una partícula dura, se transformó, si yo la mido con estos experimentos bien sensibles, ¿no es cierto?, a la longitud de onda, con experimentos de igual tamaño, llamémoslo así, que el electrón, entonces el electrón se comporta mucho más extraño, no se comporta como líneas rectas y como pelotitas viajando, y se comporta como una onda. Entonces ahí está la dualidad partícula-onda. Entonces ahora vamos a ver lo que pasa con la luz. ¿Para qué hice eso?
Siempre meto las patas, ¿no? Veamos si es cierto. Aquí. Bueno, no sé cómo abrirla ahora. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ver la luz, que son esencialmente hasta acá. Así que lo que viene a continuación, un breve resumen de esto. Acuérdenme de la hora entre paréntesis. Breve resumen de esto es que ahora vamos a ir al revés. Lo que todos sabíamos que era onda, la luz, ¿no es cierto? Que era una onda. Vamos a ver que son partículas. El mundo está lleno, hay puras partículas, y más cuando uno estudia más, hay una cosa que es la continuación de la mecánica cuántica, que se llama teoría de campos, ¿no es cierto? Y después en esa etapa no existen partículas, sino que existen campos. Es decir, campos como el campo de temperatura, el campo gravitacional, ¿no es cierto? Que está en todas partes y tiene mayor intensidad mientras más cerca de la Tierra y menos intensidad lejos. Todos son campos y esos campos interactúan entre sí, además vibran y producen partículas. El vacío para los físicos, para los filósofos, el vacío para los filósofos es la ausencia de todo. Para los físicos no existe el vacío. El vacío está lleno de partículas virtuales, es decir, partículas que nacen y mueren, nacen y mueren. Y uno puede comprobar eso. Así que esto es maravilloso. Ya, así que empezamos con esta cosa de aquí. Y lo que vamos a ver es... Bueno, quiero ver algo. Mauricio. Se escapó Mauricio. Bueno, no veo dónde el chat, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? En el chat no hay nada, por lo menos. No hay nada. ¿Dónde está el chat? No lo veo. Bueno, veamos. Lo ideal sería que hubiera una discusión de esto, pero... Profe, ¿Sí? buenas. Hola. Yo le quería hacer una pregunta en esto cuando nos está hablando de las rendijas, que las rendijas tenían que ser pequeñas respecto al electrón, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo fue posible hacer el experimento? ¿Cómo se pudieron hacer rendijas del... Es una súper buena pregunta. Porque yo me estaba haciendo el leso con eso. En realidad, las rendijas, digamos, es una caricatura. Lo que se hace en la realidad, lo que hacen los tipos en los experimentos. A ver, voy a decir lo que hacen los tipos en los experimentos, pero primero quiero dejar establecido. Esta pregunta tuya es súper buena, de verdad, y de hecho se me olvidó hablar de ella, porque tenía programado decirlo. Así que, bueno, ¿cuál es tu nombre, perdón? Pedro, ¿se escucha? Ya, mándame un correo porque te vamos a poner
te voy a poner un 7 en algún práctico que hagamos. No, está bien, profe. Eh, lo que voy a decir a continuación, que es una caricatura, que eso no significa que el experimento es chanta. El experimento es más serio, más difícil, y no, por esa misma razón no se hizo el siglo pasado. Si hubiera sido, si hubiera sido dos rendijas, la puedo hacer con el televisor antiguo, ¿no es cierto?, que uno tiene en la casa, si es que tiene uno con cototo atrás. Lo que hace la gente es toma un cristal perfecto, un cristal puro que se llama. Los cristales, los sólidos son cristales, es decir, son átomos distribuidos uniformemente. Pensemos en uno simple nomás, que tiene una estructura cúbica, es decir, que son cubos, ponéis hartos cubos uno al lado del otro, así como los containers, puede ser como containers, todos alineados, y en los extremos tú ponís partículas, átomos, ¿cierto? Y eso, ese es uno puro. Todos tienen la misma diferencia, y entre átomos y átomos no hay nada, hay vacío. ¿Okay? Ujú. Entonces, los electrones, cuando tú disparas un electrón en un sólido delgado, la gente usa, por ejemplo, láminas de de oro. Usa láminas de oro. Por buenas razones, para hacer un cristal y qué sé yo, y el oro es maleable, es decir, tú lo podías amasar, lo podías amasar y dejar con un pequeño espesor para que el electrón logre pasar de un lado a otro. Si lo dejáis muy grueso, no pasa. Entonces, Ya. tiene que ser un cristal perfecto, y es entonces una red de difracción. Así que, gracias a tu gran pregunta, ¿no es cierto? Algo que había quedado en el tintero, las rendijas, es decir, es para nosotros pensarlo y no meternos en los problemas que tienen los experimentales, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? El experimental le dice a uno, ya, bueno, es rendija. Tráeme una rendija, anda a comprarla ahí al home center, digamos, a ver si te venden una. Hmm. A ver si el vendedor sabe que es una rendija. No, pues no hay. Tienen que fabricarla ellos. Y eso la fabrican, como digo, con cristales, con metales que sean maleables, para formar capas de uno o dos átomos o tres átomos. De hecho, estamos hablando de una cantidad súper pequeña de ancho, y a través de eso bombardean los electrones, y son cristales perfectos, entonces tú sabés que están ordenados. Y sabéis que el electrón, si pasa, si choca con un átomo, está perdido, digamos, porque excita otro átomo, se va para otro lado, en fin, es como una multitud, ¿sí? Si tú querés correr y te enfrentáis a una multitud, tú pasáis la multitud, si la multitud viene, ¿no es cierto?, conserva como deberíamos hacerlo ahora, la distancia social. Si cada uno viene a 2 metros del otro, tú la apuntáis sin problema a la mitad. Pero si es una protesta de camioneros, ¿no es cierto?, entonces no vaya a pasar. Entonces no sirve. Así que eso es la rendija. Súper buena pregunta. Me O puse sea con... que perdón. Entonces No, la dime. rendija en este caso de este cristal, el espacio entre electrones sería más que nada los orbitales que quedan entre ellos. No. Sería la distancia entre átomos. Tú Ya. piensa en el oro, en un cristal perfecto de oro, que no tenga Ujú. ninguna, ninguna cosa, ¿cómo se llama? Ningún elemento extraño, átomos de cobre metidos entre medio. Muy difícil tener cristales puros. Son súper caros y son además débiles. Se te caen y se quiebran. Se quiebran, ¿no? Entonces, tienes que tener eso, y además capas pequeñas. En realidad los tipos no amasan el oro, digamos, porque ahí echarían a perder toda esa estructura geométrica perfecta que tienen, sino que lo van creando uno encima de otro. Películas delgadas. En el laboratorio de física hay en el subterráneo hay Víctor Fonsalía, un profesor de ahí. Él trabaja en películas delgadas. Entonces hacen películas
de 2, 3, 4, 10, no sé cuántos, digamos, en realidad para ser honesto, átomos de algún material y estudian las propiedades, porque ahí se pueden estudiar propiedades. Pero el electrón pasa entre medio, entre comillas, entre medio, en los espacios huecos que hay entre los átomos que están en los vértices. Imagínate un cubo y en los vértices del cubo las moléculas o los átomos. Y en el medio entonces el electrón puede pasar. Si se acerca demasiado a un átomo, como hay una interacción electromagnética, el electrón puede ser capturado, puede ser desviado, chocar con otro, etc. ¿Se entendió Ahí algo? me queda más claro. Sí, sí, ahí me queda más claro. Era como Voy a, imaginarlo como llenarlo de esferitas y van a quedar espacio. claro, y esferitas ordenadas, no así, Claro, si tú la echas en un saco, ¿no es cierto? Ese es esencialmente un material cualquiera, donde no hay ya, oro. ya. Un Ya ahí cristal entendí mejor. un cristal puro es una cuestión que todos están en un cubo así perfecto. De hecho, por ejemplo, otro metal, perdón, no es metal. Bueno, no sé si es metal o no. Bueno, mi ignorancia. El diamante, que es carbón. Ajá. ¿Sabes la diferencia entre el carbón y el diamante? Bueno, el diamante es una estructura pura, perfecta. Tiene cristales, está hecho de puros cristales y no sé, ¿cómo se llaman estos cristales? Mantienen su orden. Tú vas a cortar un diamante, no hay al mecánico de la esquina para que le pase con una sierra y lo corte. Hay que cortarlo a lo largo de los planos, digamos, de los cristales que está hecho el carbono. Y, y es más bonito todavía, ¿no es cierto? Yo no le he regalado nunca a mi señora, puedo decir eso ahora fuerte porque no está aquí, ni le voy a regalar tampoco un diamante. Prefiero un diamante que... ¿Cuál es la gracia del diamante? La gracia del diamante que emite destellos, ¿no es cierto? Incide la luz y la luz se refleja con distintos colores. Y la pregunta es, ¿por qué se refleja con distintos colores? ¿Por qué el diamante puro, puro, puro es transparente? Eso es porque los diamantes, ¿no es cierto?, tienen impurezas, ¿no es cierto? Depende de la impureza. Los tipos le ponen impurezas, le instalan impurezas en el diamante. Y de acuerdo a esa impureza es el color que ellos emiten. ¿Y por qué el color que ellos emiten? Bueno, porque en la red cristalina esta, ¿no es cierto? No sé si, bueno, estoy tratando de comprarme una cámara para mostrarlo. Pero en la red cristalina, imagínense de nuevo cubos, digamos, una container, digamos, una fila container, todos bien ordenados, y en los vértices de los containers, todos vacíos, todos transparentes, y en los vértices hay agua. Bueno, si hay un container, pongámosle más chico, echa a perder toda la línea que viene después. Si todos los containers son de 10 metros, 10 metros, 10 metros, y aparece este container que viene de China, ¿no es cierto? Y tiene 8 metros. No llega al final, el siguiente container se corre uno para el lado y ahora el átomo este de acá no queda frente a un átomo al otro para formar una simbiosis ahí entre ellos, sino que queda separado. Y eso crea niveles distintos de estructura y longitudes de onda, distintas, una distancia pequeña. Tú cambiáis la distancia entre átomos. Cuando cambiáis la distancia entre átomos, longitudes, pero si lo tengo acá. Bueno, algunas longitudes de onda son reflejadas por eso. Y esas, las que son reflejadas, son el color que tú ves. Entonces, por ejemplo, cuando tú le regales a tu novia, ¿no es cierto?, un diamante que brilla azul, quiere decir que tiene una impureza, no es un diamante puro, tiene una impureza tal que la red cristalina no deja pasar la luz azul. Entonces toda la otra luz, la luz roja, amarilla, pasa
y la luz azul choca, no cae, llamémoslo así, entre comillas, entre estas dos cuestiones, y se refleja. Y tú lo ves entonces el diamante azul. Y depende de dónde lo mires. Porque depende de dónde lo mires la inclinación de la red cristalina. La red cristalina, eh, entre los miles de efectos que tengo yo, uno es que no cacho el paso del tiempo. Así que si me empiezo a pasar o quieren un descanso, díganme. De verdad que no me voy a indignar. Bueno, me voy a indignar, pero se me pasa. Imagínense, estoy hablando de algo súper importante, pero no, háganlo, no, estoy tonteando. ¿Dónde está esto? Yo lo había... Aquí. ¿Se fijan? Aquí entra una luz, ¿no es cierto? Esta es la red cristalina. La red cristalina son estos puntos rojos, azules, y estas son la radiación, las ondas electromagnéticas que llegan y se ven reforzadas en una dirección, pero no en otra. Y eso tiene que ver de cenoteta, en fin, no nos vamos a meter en eso en este instante, pero ese D que aparece aquí, ese D es la distancia de la red cristalina. Ese D sería como la apertura, digamos, de la ranura. ¿No es cierto? Esto tiene una ranura, dos ranuras, por ejemplo, en este tiene una ranura aquí, dos ranuras, y si sigue el cristal, tres ranuras, cuatro ranuras, qué sé yo. Espero ir a la escuela en estos días y traer el láser que tengo y ver si podemos mostrarle aquí unos experimentos. Contesté un poco lo que, cercano a las dudas que tenía. Sí, sí, profe. Ya, perfecto. Vamos entonces al comienzo. Ya, aquí entonces era el que tenía. 1900. En 1900 había dos héroes, ¿no es cierto? Dos tipos que veían lejos. Es decir, todos estos gallos geniales, no es que sepan más, ni nada. Los gallos geniales tienen otra, como les puse, si es que miraron ahí tienen otra conexión, tienen redes neuronales distintas, ¿no es cierto? Y es por eso, entre paréntesis, digamos, es por eso que hay que respetar a los seres humanos y no dejar, digamos, no dejar que la gente pase hambre, ¿no es cierto? Porque somos súper valiosos, todos. Como yo digo siempre en mi discurso, acá no tuve ocasión de hacerlo, pero en mi discurso de primer año cuando hago clase, le digo, mira, aquí no hay ningún gallo tonto. Es muy difícil encontrar un tipo tonto. Lo único que vamos a encontrar muchos flojos. Sí, flojos. Capaz que yo también sea flojo, digamos. Muchos flojos. Pero tontos, no. Si a mí me ponen a estudiar chino ahora, no tengo ningún interés, no creo que me vaya a servir. Prefiero hacer otras cosas que me interesan más. Me va a ir mal en la clase de chino. Y no soy tonto, creo. Pero si me ponen otra clase que me interesa, ¿no es cierto? Le voy a poner empeño y no va a ser el brillante del curso, pero me voy a defender. Lo mismo pasa con todos ustedes que están ahí detrás de esta cámara. Sería muy difícil, yo nunca he encontrado un gallo tonto en la escuela. Los problemas que hay en la escuela son problemas donde el alumno es el principal enemigo de sí mismo. Es decir, se ponen metas inmensamente altas o cosas que son imposibles, en fin, o el medio, en fin, pero esos rara vez son
Y por eso tenemos que respetarlo, digamos, y tenemos que lograr que todos tengamos las mismas posibilidades porque somos súper poderosos, digamos, somos lo mejor de la creación, somos insignificantes, eso sí, pues, pero no hay digamos, no le podría enseñar a un puma, por inteligente que sepa y astuto, a un zorro, por astuto que sea, no le podemos enseñar mecánica cuántica. Ellos no van a lograr nunca tener una teoría de ese tipo. Y nosotros sí. Bueno, volviendo a estos genios Newton y Maxwell, bueno, todos estos gallos vieron lejos. Newton hizo la mecánica, entendió, digamos, cómo funcionaban las pelotitas que caían, los edificios, las estructuras metálicas, etc. Maxwell entendió, y aquí es bien interesante, Newton, ¿no es cierto?, cierto que fue genio y cierto que pudo hacer una teoría interesante, pero se basó en los hechos observados, ¿cierto? Por eso uno enseña, primero que nada, cinemática y Newton en la escuela y en cualquier lugar del mundo, porque es lo más cercano a uno, es lo que uno ve. Es decir, si ustedes tienen un hermano chico de meses, ¿no es cierto?, de varios, ustedes pueden chequearlo, ¿no es cierto?, analizarlo al individuo chico este. Punto uno, no lo digo yo, yo no tengo idea de eso, pero he leído, ¿no es cierto? Los tipos dicen que los cabros chicos estos, chicos, recién nacidos, son manipuladores, saben a quién manipular, saben qué hacerlo para lograr lo que ellos necesitan. Ese es su lenguaje. Y además, ¿no es cierto? Como digo yo, si el niño chico tiene un juguete y lo bota, no mira al techo, es decir, no se le ocurre por ningún motivo que el juguete va a caer en el techo, lo mira en el suelo, sabe que está en el suelo, no lo buscará debajo de la cuna o qué sé yo, pero saben, todos saben gravedad y todos saben que cae hacia abajo. Así que eso es, todos han visto Aristóteles, ¿no es cierto? Incluso la primera teoría mecánica, ¿no es cierto?, de Aristóteles con la tierra al centro, el agua, el fuego, el viento, digamos, que iban para afuera. Y después vino Platón con otro idealismo, las figuras geométricas, ¿no es cierto? La geometría era tan importante, era más importante que los números. Entonces la esfera era lo más importante. Y Aristóteles entonces dijo, bueno, los planetas no los podemos entender. ¿Quién va a suponer que puede entender los planetas? Y los planetas entonces se mueven en esferas celestes. Y no podemos nosotros aspirar a darle una explicación a eso. Se fija que el ser humano se pone, como hablábamos de que el ser humano o los alumnos, no hay alumnos tontos, todos acá en esta escuela son inteligentes y en todas partes, ¿no?, son inteligentes, pero las metas, digamos, las trabas se las arma uno mismo. Aristóteles dijo ya, esta cuestión de arriba, cercano a Dios, era casi una religión, entonces no la podemos explicar. Las cosas de aquí a la tierra uno las puede explicar. Si ustedes saltan, digamos, bueno, 2000 años después, a Einstein, donde Einstein hizo una teoría de la gravitación de nuevo, la misma que hizo Aristóteles, tenía una teoría de la gravitación sin ecuaciones, jamás alguien había mezclado la matemática con la física. Esto es una revolución. Por eso Galileo decía, la naturaleza, tenía que decirlo, ¿no es cierto? Hoy día nadie se asusta si yo digo, bueno, tienes que saber cálculo, vas a saber mecánica. Nadie se asusta. Hablando, pero en la Biblia sale. No, entonces Galileo les decía, ¿no? El lenguaje de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos. Tenía que decirlo. Y si ustedes quieren, poniéndolo en forma vulgar, Einstein se fue al chancho. Porque no solamente inventó la gravitación, reinventó la gravitación de Newton,
la mejoró. La de Newton está bien y sirve para un montón de cosas, pero la extendió, la hizo más ancha, que describe más cosas, y se fue, como digo, al chancho porque dijo, vamos a hacer una cosmología. Es decir, ahora no se andaban con chicas, ¿no es cierto? No podemos explicar los planetas porque tienen movimientos perfectos y no sé qué más. Einstein se fue, eh, a, ¿cómo se llama? Al chancho, como digo, y explicar el universo en general. Sí, había una pregunta, parece, Cárcamo. Sí, igual es como un poco alejada del tema, pero No usted ahora importa. está hablando de Einstein y en el escrito que nos dejó del profesor Patricio Cordero, decía ahí que Poincaré ya había hecho harto trabajo antes y si se podría, si me podría explicar cómo a qué se refería con eso, que hizo Poincaré. Ah, bueno, se me olvidó. Bueno, les voy a contar un secreto, no se rían de mí, digamos, pero ya les dije, y se los cuento porque yo estoy sorprendido, soy el más sorprendido de todos. Les subí ese artículo de Patricio Cordero que falleció la semana pasada, era una persona que yo estimaba un montón, y cuando uno estima mucho a alguien, quiere hablar con él antes que se vaya. Pero en fin, iba a subir, digamos, el proyecto del curso que lo tengo ya. Pero yo uso látex. Y tuve, como creo que ya les dije, una operación seria al cerebro, digamos, tenía un tumor y qué sé yo. Y para requete sorpresa mía, no sé, no sé cómo lo hacía antes y no sé cómo sacar el PDF del látex. No encuentro el látex en mi computador. En fin, yo era el más sorprendido y avergonzado. Yo decía, ¿cómo diablo? ¿Cómo me puede pasar algo así? Si látex lo usaba yo mirando por la ventana. Todo lo hacía en látex. Y ahora no me acuerdo cómo diablo usaba látex, cómo metía el... Voy a tener que pedir ayuda, digamos, eso me olvidó. Se le borran algunas conexiones, digamos, cortaron alguna cuestión y me cortaron la conexión al látex. Me dejaron sin látex. Bueno, que... eh, a ver cómo lo digo, digamos, lo más corto que puedo decirlo, ¿no? Es súper interesante esa pregunta. Y lo más corto que puedo decirle es que estos genios, como les digo, creo que ya lo dije antes, piensan de manera distinta, ven las cosas distintas y son hábiles, en fin. Y eso fue lo que pasó con Einstein. Poincaré llegó a revisar, bueno, era un problema, el problema lo vamos a ver en relatividad especial después, era esencialmente cuál es la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz, si yo me empiezo a mover, digamos, si disparo un rayo en dirección a la pantalla y yo me empiezo a mover en la dirección de la pantalla, entonces la velocidad de la luz es menor, y si uno hace eso menor, cambian las ecuaciones de Maxwell, las que están escritas aquí, las que ustedes van a ver en el curso de electromagnetismo, el campo eléctrico, las cargas, y la gente no veía eso. Es decir, hacían el experimento y no lo veían. Entonces, Poincaré, digamos, entonces llegó a la convicción de que una posibilidad era, digamos, que la velocidad de la luz fuera una constante. Ahora, si tú comparas lo que hizo Poincaré, que era un genio en su tiempo, con lo que hizo Einstein, Einstein fue, como en alguna de las transparencias que les voy a mostrar cuando hagamos relatividad especial, la característica de Einstein es que siempre tenía un especial olfato para distinguir lo que era importante de lo que no era importante.
Y él se dio cuenta trabajando en una oficina de patentes, es decir, trabajando como todos los días de, no sé, pues, de 9 a 5, así que no se dedicaba a investigar en esas horas. Trabajando en eso, inventó una teoría en que la velocidad de la luz, pero esto ya irse, Juan Caré lo dijo, ¿sí? Es posible que esto sea así, pero no se sentó y empezó a escribir. Einstein dijo la velocidad de la luz es una constante universal, y se la creyó. Y levantó la cabezota y alguien le podía haber cortado la cabeza haciendo un solo experimento donde demostrara que la velocidad de la luz no era constante. Bueno, Einstein hizo eso y por eso llegó a la relatividad especial. Einstein, la teoría de Einstein, una manera de verla que yo he visto escrito por alguien que no recuerdo en este instante quién, pero decía que Einstein, la relatividad especial de Einstein es una teoría muy cuidadosa con las mediciones. Antes todo todos todavía somos sueltos de cuerpo para las mediciones. Es decir, si alguien me llama de Punta Arenas, por ejemplo, a las 11 de la noche, por decir algo, yo digo me llamó a las 23 horas. Nunca voy a decir, a ver, yo recibí el llamado a las 23 horas, la, la velocidad, supongamos que era por cable, no por luz. La velocidad del sonido o de las perturbaciones que viajaban en el cable es tanto, así que en realidad el tipo estaba hablándome 3 minutos antes, es decir, 3 minutos para las 11. Nadie se hace esa cuestión. Menos con la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, ¿cuánto? 6 por 12, no sé, creo que da como 30 vueltas a la Tierra, digamos, en un segundo. Entonces es una cuestión espectacular. Einstein se la tomó en serio. Y dijo, bueno, si esto llegará, no se demorará mucho, pero se demora y eso lo metió y eso trajo consigo, ¿no es cierto?, las transformaciones de Lorentz. Quise mencionar las transformaciones de Lorentz porque voy a hablar de ello en este contexto también. Pero fíjense entonces que Einstein, la valentía de Einstein, joven, tenía 25 años. Así que apúrense ustedes, yo ya perdí ya la batalla, así que 25 años tenía Einstein y sacó esta historia de creerse que la velocidad de la luz era una constante. No habían experimentos, no era como en la mecánica cuántica, los tipos miraban los experimentos y decían, ya, a ver cómo explicamos esto, cómo invento una teoría que explique esto y esto otro, juntos. Que no sea una teoría para esto y una teoría para otro. ¿No es cierto? Como el horóscopo, por ejemplo. Una teoría para los de Aries, una teoría para los de acá. Bueno, entonces una sola y sacó la cabeza y encontraba que el tipo que se movía, el tiempo fluía distinto. Nunca decía cómo. Nunca decía, bueno, es que hay una fuerza que el resorte de mi reloj mecánico se demora más. En ese tiempo no habían relojes electrónicos, eran puros mecánicos. Bueno, hizo eso y, ojo, Lorentz. Las transformaciones de relatividad especial se llaman transformaciones de Lorentz. Lorentz las encontró años antes que Einstein. No está claro que Einstein las vio o no. Y Lorentz las descubrió porque el tipo era magnífico, es decir, igual que Poincaré y todo esto, y dijo, ya, tengo que hacer una transformación, es decir, si me muevo en un sistema fijo, estoy en un sistema fijo, tengo las ecuaciones de Maxwell aquí. Si me muevo con velocidad v con respecto a este, tengo que tener las mismas ecuaciones de Maxwell. No pueden cambiar. Porque eso es lo que se veía observacionalmente. Y las ecuaciones no cambiaban. Entonces dijo, voy a inventar una transformación que es lo que es la velocidad de la luz aquí, ¿no es cierto? O que las ecuaciones de Maxwell aquí sean iguales a las ecuaciones de Maxwell allá. Y eso llevó a las transformaciones de Lorentz, antes que Einstein. Cuando Einstein postuló,
sus transformaciones de Lorentz, digamos, sus transformaciones de un sistema a otro, ya existían las transformaciones correctas. Todo el mundo prefirió la de Einstein porque iba primero al principio. Lo único que decía Einstein eran principios conocidos. La única cosa nueva que metía Einstein es la velocidad de la luz, es una constante universal. No tenía ninguna prueba, tenía una hipótesis. Es súper interesante que la física, digamos, se base en cuestiones tiradas así. ¿Se fijan? No, Einstein no fue, dijo de acuerdo al experimento hecho en este laboratorio, en este otro, y en el, como los que somos, bueno, los que somos infinitamente lejos de genio, ¿no es cierto? Uno hace, este tipo hizo experimento y muestra esto, este otro. Entonces, este es un factor común de todo y hago una teoría con eso, ¿no? Este gallo postuló. Y postuló eso y llegó a estos resultados y usaba todas las cosas buenas de antes. Si de esta teoría encaja muy bien en lo anterior, nada más que tenía esa cuestión absolutamente rara que hasta los años, yo diría que hasta los años 70, la gente todavía venía al departamento de física a proponer teorías en que el tiempo era igual en todos los sistemas de referencia. No solamente aquí, en todas partes del mundo. Porque es inaceptable que si yo me muevo, si ustedes están en sumados que todos estuviéramos en una misma pieza y yo me paseo, y mi reloj, si fuera muy exacto, se adelanta con respecto al suyo, si yo veo que el reloj de ustedes va atrasado. Todos dicen, bueno, ¿qué fuerza hay? Si el reloj es de péndulo, habrá una fuerza, ¿qué pasa? Nada, el espacio-tiempo. Existe, estamos embebidos, ¿no es cierto? Si ustedes no creían en un multiverso, bueno, objeten también el espacio-tiempo. Einstein dice que estamos en un espacio-tiempo, que de nuevo es como esta estructura de red que que les contaba yo de los containers y los vértices de los containers donde poníamos algo y el resto era vacío. Bueno, tenemos un espacio-tiempo y el espacio-tiempo es dinámico. Esa es la relatividad general. Basada en un solo principio. Es decir, si ustedes matan ese principio, echan abajo la relatividad general. Así que pueden darse el trabajo. Todos sabemos que la relatividad general es una teoría clásica y sabemos que la teoría de verdad es la que estamos estudiando ahora, de cuánto. Así que en distancias muy pequeñas nadie se va a sorprender que la relatividad general no sea válida. Pero hasta ahora, con un solo principio, el principio de equivalencia. ¿Cuál es el principio de equivalencia? Dejo caer un elefante y un conejo, ¿no es cierto?, de la misma altura, los suelto y los dos llegan al mismo tiempo al suelo. Noten que Aristóteles, por ejemplo, hace 2000 años atrás no cachó eso. Decía que el elefante iba a llegar antes a la Tierra porque tenía más masa, y los que tenían más masa, no hablaba de fuerza, querían ponerse al centro antes que los que tenían menos masa. Ya. Fue muy chacharienta la respuesta. Córtenme si está bien, Nicolás. ¿Alguna duda, Nicolás? ¿O se fue? No. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, entonces llegamos a 1900 y aquí viene la gran revolución. La gran revolución en el conocimiento humano es la mecánica cuántica y la relatividad general. La relatividad general y su aplicación, ¿no es cierto?, y su coincidencia con lo que uno observa hoy día, no está terminada, pero con la cosmología de hoy, indica que ya hay mucho menos, cuando yo era pequeño, muchos años atrás, ¿no es cierto? Siempre había gente que decía, pronosticaba, me acuerdo, pronosticaron el fin del mundo cuando el hombre pisara la luna. No sé por qué, pero eso, ¿qué año fue? Como el 60 y tanto, 70 por ahí. Bueno, después que uno tiene una teoría del universo que es más o menos seria,
al menos yo ya no veo ya fin del mundo porque, no sé, ahora uno ve el fin del mundo de verdad, digamos, porque no estamos, está subiendo la temperatura, estamos polucionando todo en el mundo, y ese sí que va a ser el fin del mundo para todos. Yo francamente estoy preocupado por mis nietos, no por mí, porque yo no me va a pasar nada. Pero ¿cómo van a vivir estos gallos 50 años más, ¿no? Va a empezar a subir la temperatura, no van a haber, no van a haber bosques, ¿no? El estúpido de Bolsonaro, ¿no es cierto?, quemando el Amazonas y no le importa nada a él, ni hablar del Trump y de otros. ¿Cómo pueden llegar a presidente esos gallos? No entiendo. Menos mal que yo no voy a estar 50 años más aquí. Pero ustedes sí. Tenemos que preocuparnos de eso. Ya, preocupémonos de esta otra cosa porque va a haber un ejercicio mañana. No, pero... Así que los dos genios, Newton y Maxwell. Los dos unificaron algo. ¿No es cierto? La gracia, los físicos se 10:30. Me quedan, ¿cuánto me queda? ¿15 minutos? Algo así. Sí, 15 minutos. 15 minutos ya, gracias. A ver, ¿qué iba a decir? La mecánica de Newton, Maxwell. Bueno, ¿qué más decir de Newton? Digamos que inventó sus ecuaciones de Newton, sus transformaciones de Galileo, en fin, todo esto. Y que la teoría todavía la estudiamos nosotros. Y en 30 años más la van a estar estudiando antes o después o de otra manera a lo mejor, pero no la pueden despreciar. Y hay una unificación. Los físicos, eso es lo que estaba diciendo. Los físicos, digamos, se vanaglorian de unificaciones. La unificación de Newton fue que el movimiento de un cuerpo, ¿no es cierto?, que uno puede... No sé si este se va a ver, debería de tener. ¿No es cierto? Este lápiz, ¿no es cierto?, lo suelto y cae hacia la Tierra, y él demostró que la Luna también estaba cayendo hacia la Tierra. Nada más que tenía una velocidad tangencial muy grande, y entonces, a medida que iba cayendo, ¿no es cierto?, va la Luna cayendo y la Tierra se va doblando. Entonces nunca llega a la Tierra. Tiene una velocidad con esa característica. Maxwell unificó el campo eléctrico, es decir, el campo producido por una carga eléctrica, que espero que hayan visto en el colegio alguna vez, que es casi igual al campo eléctrico, perdón, al campo gravitacional, pero tiene dos tipos de masa, o tres si quieren ustedes: masa positiva, masa negativa, carga positiva, carga negativa, mejor dicho, y neutro. Y tienen, ¿no es cierto?, fuerza de atracción con cargas distintas y fuerzas de repulsión con cargas iguales. Y partículas estáticas producen, si yo tengo una carga aquí, produce un campo eléctrico. Si yo muevo la carga con respecto a mí, produce un campo magnético. Y todo eso son hechos experimentales. Y ese campo magnético siempre se pensó que era muy distinto del campo eléctrico. Particularmente porque habían piedras como la magnetita, ¿no es cierto?, que tenían campos magnéticos construidos en sí mismos, es decir, traían de nacimiento un campo magnético. Y se pensaba que eran distintos. Maxwell demostró que los dos eran dos caras de un mismo campo, el campo electromagnético. También los unificó. Si quiero calcular el campo, bueno, dejémoslo ahí. Eso. ¿Y qué más? Y escribió ecuaciones de movimiento. Escribió las ecuaciones de movimiento de estos campos eléctricos
y vio que se propagaban, ¿cómo se llaman? Se propagaban con una velocidad que coincidía numéricamente con la velocidad de la luz. No puedo entrar en muchos detalles, pero cuando ustedes estudian las ecuaciones de Maxwell, van a estudiar electrostática, y ahí va a aparecer un número epsilon 0. ¿No es cierto? No me va a preocupar, digamos, de qué diablo, qué significa epsilon 0, qué sé yo. En el interior, en el vacío es epsilon 0 y es una constante. En el interior del cobre o de cualquier metal, epsilon es distinto, no es epsilon 0. Y tiene otro valor. Y tiene que ver con el medio que lo rodea. Pero esos epsilon están metidos así por unidades, ¿no es cierto? Se fijan fuerza y cargas y, ¿cómo se llama? Tenemos fuerza y carga. La fuerza se definió con Newton, con resortes y cosas por el estilo. Y pusimos la misma unidad de fuerza en las cargas. Las cargas se definieron aparte, Coulomb. Definieron Coulomb, Coulomb la definió como Coulomb, y un Coulomb es una medida de carga, entre paréntesis, eh, ¿cómo se llama? Desvergonzada, es decir, es un número muy grande. Si ustedes tienen una carga de un Coulomb en su casa, van a tener tremendos problemas y se van a hacer tira cosas, en fin. Es decir, nadie tiene un Coulomb. Pero bueno, esas son las unidades. Para compatibilizar fuerza, definida por Newton, con fuerza, digamos, de empujar y eso, con cargas que son obtenidas por frotación, entonces uno tiene que poner un numerito que se llama epsilon 0, para que las dos cuestiones coincidan numéricamente. En la gravitación era lo mismo, que la fuerza pasó piola, ¿no? Eran fuerzas porque yo empujo una masa y veo la aceleración y sale la fuerza ahí, y ahí defino la fuerza. Pero en gravitación, entonces, es proporcional a las masas, esas son las fuentes, pero para que funcione con la fuerza, entonces pongo G, que es una constante. Tiene que ser una constante, no puede ser una cuestión que varíe de experimento a experimento, entonces no es ninguna ley. ¿Se fijan? Es una constante universal. Epsilon es una constante universal y la metió Maxwell, y para el magnetismo la misma cosa. Si uno hacía circular por un cable una corriente, se producía un campo magnético, uno medía ese campo magnético, le daba un número, ese campo magnético dependía del medio, si había otro material, etc. Y aparecía un valor mu sub 0 para el vacío y mu para cualquier otro medio, mu del cobre, mu de los dieléctricos. Bueno, lo que descubrió Maxwell es que en su teoría, cuando unificó las dos cosas, que ya lo había hecho Faraday, en realidad Faraday lo había mostrado con experimentos. Faraday no sabía matemáticas. Faraday fue el que inventó el campo eléctrico, ¿no es cierto? Porque él no sabía una ecuación, escribir la ecuación, geometría analítica, ¿sí? Entonces él dibujaba los vectores E, B con flechitas, y son las flechitas que ustedes usan en los libros, y el tipo la entendió mejor que nadie, y hizo predicciones. Maxwell siempre miraba a Faraday. Entonces Maxwell demostró que la flechita que Faraday mostraba como A y la flechita que mostraba como B, campo magnético, se producían, estaban unificadas en estas ecuaciones de Maxwell. No iban las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico, ecuaciones de Maxwell para el campo magnético, siempre si uno se juntaba, ¿no? Si uno mueve una carga eléctrica, la carga eléctrica produce campo eléctrico, el campo eléctrico se desplaza y produce un campo magnético. Así que estaban juntas. Y la ecuación que encontró que obedecían estos campos eléctricos y magnéticos
era una ecuación de onda. Y descubrió que 1 partido por raíz de epsilon 0 por mu sub 0, que eran dos constantes puestas a dedo, no de antes, si uno ponía los numeritos que había definido años atrás como epsilon 0 y como mu sub 0, y sacaba la raíz de eso, le daba la velocidad de la luz. Y Maxwell entonces llegó a que la luz es una onda electromagnética, es decir, un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan. Es una onda. Así que Maxwell dice que la luz es una onda. Surgió un problema. Y lo vamos a dejar desafortunadamente hasta aquí nomás, pero surgió un problema que bueno, que en ese mismo tiempo, ¿no es cierto?, vino la revolución industrial, aparecieron las máquinas a vapor. Las máquinas a vapor primero se las hizo funcionar. No existió en las máquinas a vapor no existió la teoría primero, sino el tipo que dijo, oh, pues, por ahí cuentan que estos tipos que inventaron se dieron cuenta que en una tetera hirviendo, ¿no es cierto?, en la cocina, la tapa de la tetera empieza a saltar. Entonces encontraron que había una fuerza, la presión, que se y construyeron una máquina a vapor. Después vinieron, no voy a empezar a meter nombres aquí porque es una historia larga, no, para un curso de termodinámica. Después vinieron los teóricos que empezaron a estudiar la máquina, que por qué se producía esto. Entre paréntesis, el calor en esos tiempos se pensaba, o la calor, como ustedes quieran, ¿no? Se pensaba que era un fluido. ¿Cierto? No eran las partículas de agua o de hidrógeno moviéndose rápido. Bueno, apareció esto de la termodinámica y entonces descubrieron, bueno, empezar a estudiar esto. Es decir, ya está la máquina de vapor y empecemos a estudiar esta cosa. De ahí aparecieron elementos súper importantes como la entropía, que no vamos a mencionar aquí. Pero otra cosa importante que apareció fue, ¿cómo se llama? El cuerpo negro. Y nos vamos a centrar en el cuerpo negro porque eso es lo que tiene la ciencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que tienen los tipos geniales, ¿no es cierto? Como Einstein, ¿no es cierto? Tienen nariz, tienen olfato, digamos, para hacer este problema importante. Hay un montón de otros problemas. Es decir, este no era el cuello de botella que había que resolver esto o seguir avanzando, no, esto era uno de los problemas que se llamaba el cuerpo negro. El cuerpo negro es simplemente bueno, pongamos una caricatura. Un cuerpo negro es esencialmente un cuerpo que está en equilibrio termodinámico. Para nosotros, digamos, en este curso, ¿qué significa equilibrio termodinámico? Bueno, significa el Sol, muchas de las estrellas, todas las estrellas casi. ¿Por qué decimos que uno dice, ¿cómo? No puede ser. Sí, están en equilibrio termodinámico porque la superficie de la estrella, por ejemplo, el Sol, tiene una cierta temperatura y una cierta temperatura estable en el tiempo. Es mucho más complejo, ¿no es cierto? Tiene unos gases dando vuelta, en fin. Es mucho más complejo de eso. Pero si le sacamos todo eso, vale. Si vemos Betelgeuse, ¿no es cierto? Otra estrella, decimos también, si miramos la temperatura, tiene la misma temperatura en el tiempo. Si prendemos una estufa parafina, ¿no es cierto? Y la dejamos después que está mucho rato prendida, la estufa está en equilibrio termodinámico. Es decir, el calor que llega adentro es el mismo calor que disipa, y si uno toca
la superficie, bueno, se quema, pero si uno lo toca con algo para saber la temperatura de la latita de afuera, de la estufa parafina, se mantiene a temperatura constante. Entonces, ese es un cuerpo en equilibrio, un cuerpo negro. Ahora, la cuestión teórica de un cuerpo negro, la que está dibujada en la transparencia esta, que, ¿no es cierto?, que es una esfera negra con un hoyito muy pequeño. Entonces, uno la pone, supongamos, dentro de una pieza, y la pieza está a 30 grados, supongamos 30 grados. Entonces, si uno espera lo suficiente, el aire entra por ese hoyito pequeño a 30 grados, pero el hoyito adentro rebota en distintas direcciones, porque una esfera circular no sale directamente, no pongo un espejo para que entre y salga en la misma dirección, ¿no es cierto? Tiene rugosidad, se va repartiendo, y la esfera entonces mantiene la misma, después de un tiempo, tiene la misma temperatura que la sala, y están en equilibrio termodinámico. Y lo que descubrieron la gente, ¿cierto?, los científicos, eran, en este hoyito entonces medían es decir, siempre hay, este hoyito siempre produce una pequeña perturbación, pero por eso el hoyito es pequeño y podemos pensar que no afecta, digamos, el comportamiento total. Entonces en ese pequeño hoyito ponían un detector que detectaba la longitud de onda de la radiación que salía. Y además detectaba la intensidad, es decir, si había muchos rayos con esa longitud de onda, pocos rayos con esa longitud. Eso se puede hacer. Lo hacen los astrónomos hoy día cada rato. Es un espectro. Hicieron un grafiquito y el grafiquito es el que sale aquí, espectro de radiación observada. Y que tiene esa pinta. Es el valor experimental. Y es bien divertido, digamos, como ya vamos, me estoy pasando la hora y no quiero abusar de ustedes. La forma de las curvas, si usted, perdón. La forma de las curvas, si ustedes las miran, depende de la temperatura. Ustedes me dan la temperatura y yo les digo, esta es la forma. Entonces, eso es súper importante. Si un físico bueno, ¿no es cierto?, dice, chuta, ¿cómo es la cuestión? Esto no depende del cuerpo, depende solo de la temperatura. Y ahí está la pregunta que les planteé al final de la clase pasada, que decía, bueno, ¿cómo la gente sabe que Betelgeuse tiene este espectro, digamos, tiene esta temperatura, este otro? Una esencialmente es por el color, ¿no es cierto? Pero el color es una medida así con mucho rojo. Esta es la medida con poco rojo, con muy poco. Entonces uno mira la estrella y ve cuánta radiación llega, digamos, con esta longitud de onda, cuánta radiación llega con esta longitud de onda, con esta longitud de onda. Y si uno obtiene esta curva observacionalmente, entonces dice, ah, la estrella tiene esta temperatura. Si uno obtiene esto, tiene esta otra. Es importante, como les dije, estamos terminando. Este gráfico de aquí es la temperatura del universo. El universo tiene un montón de radiación, que es la radiación de fondo, ¿no es cierto?, que son ondas electromagnéticas que vienen del origen del universo, que están en equilibrio termodinámico, porque ya han pasado billones de años
Y entonces han pasado billones de años y entonces tienen, tienen una sola temperatura y viajan con la velocidad de la luz, entonces tienen una sola temperatura. Y esa temperatura fue medida por un satélite. Las mediciones del satélite, bueno, acá es distinto, midieron frecuencia. Profe, ¿Sí? ya nos pasamos de la hora. Ya, termino con esto. Acá midieron frecuencia, digamos, no longitud de onda, y acá la intensidad, es decir, cuánta radiación llegaba con esta frecuencia. Las dos son lo mismo porque es la velocidad de la luz, lambda por nu es c, así que nu es 1 partido por lambda, así que las longitudes de onda más grandes están aquí y las longitudes de onda más chicas están acá. Y esta es la huella digital del universo. Esta es la foto del universo que tenemos más chica. Y esto con la estufa a gas, digamos, perdón, a parafina, porque es la que más se adapta al experimento, y ese cilindro negrito que tiene, ¿no es cierto?, que se calienta después de mucho tiempo, tiene una temperatura T, emite con una curva que mostramos hace un minuto, que está ahí, lo alcanzan a ver aquí, esta es de la estrella, pero es la misma. El universo tiene también esto. Así que desde la estufa que tienen ustedes en su casa hasta el universo entero, tienen una cosa en común, que es la radiación, la forma de esta radiación. Entonces, obvio, ¿no es cierto?, llama a grito que tenemos que tener una teoría que explique cómo es posible, digamos, tener el universo con esta forma. Esta forma, insisto, se ve distinta a estas otras porque aquí está en frecuencia y acá está en longitud de onda, pero nada más que eso. Acá está en frecuencia y acá está en longitud de onda, no por mala persona, digamos, sino que acá está en longitud de onda porque uno sabe la longitud de onda del color rojo es mayor que la del amarillo, mayor que la del azul, es la más pequeña, entonces le podemos poner color. Esta longitud de onda, la temperatura del universo es con 2,7 grados Kelvin, es decir, es lo más cercano a cero que uno puede tener, no tiene color, por supuesto. Entonces no sacamos nada si lo ponemos un color, lo estamos desvirtuando. Así que el universo también se comporta como un cuerpo negro, es decir, esta radiación de fondo alcanzó un equilibrio, y esta radiación de fondo se miden las fluctuaciones y podemos detectar cuándo empezaron a nacer las galaxias. Esta radiación de fondo con esta cosa de aquí entonces es la foto del universo cuando estaba chiquitito, cuando tenía, ¿cuántos años? Se me olvidó. 300.000 años. Un universo de 300.000 años. 300.000 años, 3 por 10 elevado a 5. Ahora tiene 1,3 por 10 elevado a 11. Si calculen cuánto se ha expandido, cuánto tiempo ha pasado. Pero lo más bonito entonces, y eso es lo final de hoy, es que, ¿cómo se llama? Que este es un fenómeno universal. Si es un fenómeno universal, entonces tenemos que darle una explicación, si no la física no sirve para nada. Esa es una cuestión. La otra cosa, vamos a descubrir con Planck, que introdujo una nueva constante universal, la constante H, constante de Planck, que es muy chiquitita. Y esa tiene otra connotación con las constantes universales, es decir, metemos a Maxwell o Einstein, si quieren ustedes, con la velocidad de la luz, C, Newton con la gravitación, G, constante universal, H de Planck con la entrada al mundo cuántico. Con esas tres constantes podemos determinar la masa fundamental, el largo fundamental y el tiempo fundamental. Y eso es lo que vamos a hacer.
Todas las unidades que ustedes conocen se pueden poner en función de H, G y Z. Y eso es como una indicación, la gente lo toma ahora como una indicación que el universo a distancias muy, 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 muy pequeñas está cuantizado. Es decir, no hay, está cuantizado quiere decir que poner distancia como números reales, digamos, los números reales siempre tienen un vecino al lado, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes estudian en cálculo. Acá serían como puntos, uno pasa de un punto a otro. ¿Cómo lo hace? No me pregunten a mí, porque eso es tan pañales y nadie sabe bien cómo hacerlo. Así que eso. Mañana entonces hay clase auxiliar, en la clase auxiliar van a haber movimiento circular uniforme, vamos a meternos ya en cálculos ya, circular uniforme y ondas, y en el ejercicio que vamos a hacer mañana, que lo único que tienen que hacer es mirar, no les voy a preguntar ninguna cosa, les voy a preguntar lo que yo quiero, no sé si es lo que tienen que saber, pero lo que yo quiero que se lleven de estas 3 primeras clases. Cuestiones generales, no detalles así para pillar a alguien. Cosas por el estilo. Y ahí vamos a ver cuánto se demoran en entregarlo y cuáles son los problemas. Ya. Gracias por soportarme más del tiempo correspondiente. Damos por terminada la sesión. Si hay preguntas, estoy dispuesto para responder acá a todo lo que ustedes me puedan preguntar. Independiente si tiene que ver con la clase o con otra pregunta de física. Yo me tengo que ir a otra clase, así que muchas gracias, profe. Ya, pues, chaito, gracias a ustedes.